¿Ahí se ve o no? ¿Aló? Sí, se ve. Ok, ok. Entonces, ¿qué dices, Manu? ¿Esperamos un ratito o ya le empezamos nomás? Empecemos nomás. Ya. Entonces, le damos la bienvenida a todos los asistentes. Esta es la ayudantía sobre alteraciones de la ventilación alveolar. Yo soy Felipe Castillo y mi compañero Manuel González seremos los encargados de realizar la ayudantía del día de hoy. Hacemos promoción y espacio comercial para nuestras redes sociales de Ayudantía Fisiopato 2022, porque nos pueden realizar cualquier duda, cualquier consulta, y conforme a nuestra disponibilidad les responderemos. Y nos disculpamos de antemano si no lo hacemos rápido, porque la mayoría estamos en el internado y está medio difícil las cosas, pero se puede. Entonces, eso. Ya, la pregunta número 1 versaba lo siguiente. Llega al servicio de urgencia un paciente de 35 años de edad con presumible diagnóstico de insuficiencia respiratoria por hipoventilación aguda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Letra A, es muy probable que presente hipocapnia y aumento del pH sanguíneo. B, es una posible causa del cuadro, o sea, una posible causa del cuadro correspondería a un trauma cervical alto. C, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se debe confirmar con gasometría arterial, evidenciando así una presión arterial de oxígeno menor de 60, y D, en el contexto del paciente, una relación tiempo inspiratorio-tiempo total menor de 0.4 confirmaría la fatiga de músculos respiratorios. Entonces, vamos a dar unos segunditos para que alcancen a leer o analizar la pregunta, o si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pueden realizarla en cualquier momento. No solo ahora, sino en cualquier momento de la presentación. Así que no tengan ningún tipo de resquemor en ese aspecto. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Ya la respuesta viene al final. Entonces, en el apunte habían varias ecuaciones, pero hay que reconocer, hay que un poco memorizar y hay que entender principalmente. La primera es esta de la ventilación alveolar. Y para entender esta ecuación tenemos que saber que no todo el aire que nosotros inspiramos llega a los alveolos, sino que parte de ese aire queda en la tráquea, queda en los bronquios segmentarios, lobares, etc. Y esa parte de la vía aérea no tiene epitelio respiratorio, no tiene neumocitos. Entonces no pueden generar obviamente alteración, o sea, difusión de gases, no pueden intercambiar oxígeno con dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando nosotros inspiramos, cierta parte de ese aire no se utiliza para el intercambio gaseoso, y eso es lo que nosotros llamamos volumen muerto o el espacio muerto. ¿Ya? Entonces, como primer punto a entender es que la ventilación alveolar es el volumen que nosotros inspiramos, entendido como el volumen corriente, menos el volumen del espacio muerto. Y esto, como la ventilación alveolar es una medida por tiempo, lo tenemos que multiplicar también por una unidad de tiempo que sería la frecuencia respiratoria. Y ahí tendríamos la ventilación alveolar. O sea, el volumen de aire que llega a los alveolos en una unidad de tiempo que en este caso es en un minuto. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación, podemos manejar los elementos de ella y a su vez ver cómo podemos cambiar la ventilación alveolar. Si nosotros cambiamos el volumen corriente, podemos tener hiperapnea o hipoapnea. O sea, si nosotros aumentamos el aire que respiramos, vamos a tener una hiperapnea, y si nosotros disminuimos el volumen corriente, una hipoapnea. Y asimismo vamos a tener con las frecuencias respiratorias. Si respiramos más veces en un minuto, vamos a tener una taquipnea, y lo contrario con la bradipnea. Entonces, jugando con estos dos elementos de la ecuación, podemos tener hipo o hiperventilación alveolar. Y el detalle de las causas son las siguientes. Por ejemplo, una hiperventilación puede darse en un caso, en un o una paciente con trastorno de ansiedad,
o que utilice algún tipo de droga o hormonas, por ejemplo, en un contexto de tirotoxicosis o de fiebre, que aumenta los metabolismos basales, va a generar una hiperventilación. También el dolor es un importante estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria y generar a su vez hiperventilación alveolar. Y la hipoxemia, ahí debería decir la acidosis metabólica, el shock, la anemia. ¿Ya? La acidosis metabólica, el detalle lo van a ver en fisiopatología 2, pero si tienen la duda, lo podemos responder ahora. Y también una estimulación refleja a nivel de alguna alteración en el parénquima pulmonar que va a llevar por retroalimentación a nivel del sistema nervioso central el estímulo para generar una mayor frecuencia respiratoria. La hipoventilación, a su vez, tenemos tres niveles que se pueden afectar. Es la disminución del estímulo respiratorio, alteración neuromuscular y una alteración del sistema ventilatorio. Para entender esto tenemos esta imagen. Entonces, acá vemos el circuito que se tiene que hacer para generar un correcto círculo respiratorio y cada estación de este circuito se puede ver alterada. Por ejemplo, el centro respiratorio se encuentra a nivel del tronco encefálico. Entonces, por ejemplo, en un contexto de un traumatismo encefalocraniano se pueden ver comprometidas estas estructuras y generar una hipoventilación. O si hay un traumatismo cervical alto que altere la médula espinal, que es el canal de paso de las estructuras nerviosas que van a llevar la información, también nos van a generar una hipoventilación. Y los nervios periféricos, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, o alteración misma en los músculos, como una miastenia gravis, etc. Entonces, cualquier alteración a nivel del circuito respiratorio nos puede generar una hipoventilación alveolar. La segunda ecuación que yo les quería decir que era como bastante importante que la tengan en cuenta es esta. Es aquella que relaciona la ventilación alveolar con la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque esto no solo sirve para la prueba, sino para la vida, que al aumentar la ventilación alveolar, nos disminuyendo la concentración o la presión de CO2 a nivel arterial. Y asimismo, cuando disminuye la ventilación alveolar, esta se encuentra aumentada. Y el detalle de esto nosotros lo podemos recordar echando mano de algún recuerdo algún recuerdo de fisiología pulmonar. Recordemos que el CO2 tiene un coeficiente de difusión mucho mayor que el oxígeno. Por lo tanto, que a una misma frecuencia respiratoria, a un mismo estímulo, el CO2 difunde más rápido que el O2. Por lo tanto, un paciente que puede estar o sea, con la saturación de oxígeno normal, pero puede estar con hipocapnia, que se le denomina la disminución de la concentración de CO2 a nivel arterial, o hipercapnia, que es el aumento. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque hay muchas patologías que disminuye la ventilación alveolar y va a generar un aumento de la PCO2. Y también es importante por este otro lado, que esta fórmula no es necesaria que se la aprendan el detalle, pero sí es necesario saber que en la ecuación de la disociación de ácidos y bases, el CO2 corresponde al ácido y el bicarbonato sanguíneo es la base conjugada y es uno de los sistemas de taponamiento ácido-base que contiene nuestro organismo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando aumenta la PCO2, disminuye el pH por ecuación. Entonces, nosotros podemos decir que, por ejemplo, ante una hipoventilación alveolar, se va a generar una hipercapnia, va a aumentar la PCO2 y por ecuación de disociación de ácido-base va a disminuir el pH y nos vamos a encontrar con un paciente con acidosis o acidemia. Entonces eso es importante porque a su vez la acidosis tiene muchas otras complicaciones, pero es importante que en este punto del ramo que tengan en cuenta que la PCO2 se relaciona con el pH y a su vez la PCO2 se relaciona con la ventilación alveolar. ¿Ya? Por último, está
en esta pregunta también le planteaba el dilema sobre la insuficiencia respiratoria aguda. A lo mejor en medicina interna, de que la insuficiencia respiratoria aguda queda definida como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, lo cual es obviamente correcto. Sin embargo, en la práctica, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda es un diagnóstico clínico, ¿ya? No, para establecer el diagnóstico de un paciente con insuficiencia respiratoria, nosotros no esperamos la gasometría arterial o venosa para decir, oye, este paciente está con clara insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque hay signos clínicos que nos orientan a plantear esta hipótesis, como cual el uso de musculatura accesoria, retracción supraesternal o intercostal, que reflejan un aumento de la necesidad del paciente de reclutar a nuevos músculos que no son cotidianos en el ciclo respiratorio, porque este paciente por ABC motivo necesita generar mayor presión en la caja torácica para generar mayor gradiente de presiones para que llegue más aire al pulmón, por así decirlo de forma más simple. Eso quiere decir que hay un aumento del trabajo inspiratorio y frente a este aumento del trabajo, el paciente tiene que responder con estas respuestas compensatorias, uso de musculatura accesoria, retracción supraesternal o intercostal. Entonces, un paciente que tenga estos signos clínicos, ya nosotros podemos establecer de que está con insuficiencia respiratoria. ¿Se le van a pedir los gases arteriales o venosos? Obviamente que sí, pero no para confirmar el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, sino como para evaluar la gravedad del paciente en ese estado, ¿ya? En este momento. Ahora, en un tercer punto, nosotros podemos también encontrar que esta musculatura accesoria también se puede cansar, se puede fatigar, y son signos de una mala tolerancia a un trabajo respiratorio ya aumentado. Y a su vez, la fatiga de los músculos respiratorios es un diagnóstico también clínico. ¿Por qué? Porque los podemos evidenciar principalmente con dos indicadores: una respiración paradójica y un aumento de la proporción del tiempo expiratorio con respecto al tiempo total. O sea, en un ciclo respiratorio que incluya la inspiración y expiración, la inspiración conforma casi el 40% del tiempo del ciclo de respiración. Entonces, si aumenta la inspiración, el tiempo de inspiración significa que este paciente está haciendo más trabajo, más fuerza para compensar una condición respiratoria de base que está generando la severidad del cuadro actual, ¿ya? Entonces, estos son los dos indicadores clínicos. Hay otros tres indicadores que son más bien como de investigación o teóricos, donde la presión de inspiración media, partido por la presión de inspiración máxima, la relación debe ser también mayor de 0,4 para establecer la fatiga de músculos inspiratorios, o el producto entre esta relación con la segunda relación debe ser mayor de 0,15, o que la presión inspiratoria máxima sea mayor a 60 centímetros de H2O. Entonces, esto lo dejo puesto en la diapo porque les paso el dato, a veces lo preguntan en el certamen. Entonces, a veces hay que poner un poquito de memoria en estos datos, en estos valores, ¿ya? Porque generalmente, si se sabe bien, como casi a memoria los valores, una respuesta en el certamen que se puede responder de forma bastante accesible. Ahora, no sé si ustedes conocen el mecanismo de la respiración paradójica, o si alguien lo quiere mencionar o explicar. Repaso, repaso. Ya, no, no importa. Ya. Normalmente esto es como súper entretenido igual. Cuando en condiciones normales es el diafragma el que genera la contracción y el gradiente de presión, ¿o no? De la caja torácica. El diafragma al contraerse se baja, va hacia caudal. Y nosotros desde nuestros recuerdos de química, de física, tenemos que recordar que si nosotros a un espacio disminuimos el volumen, aumenta la presión. Entonces, como se contrae el diafragma, disminuye el espacio abdominal o disminuye el volumen, y como disminuye el volumen, aumenta la presión intraabdominal. Y es por eso cuando uno respira normalmente,
saca la guatita, ¿ya? Así como fácilmente. ¿Qué pasa en los pacientes que están con fatiga respiratoria? El diafragma está fatigado, no se contrae, no hace nada de nada, y lo que es su función la hacen los músculos intercostales. Entonces son los intercostales los que levantan la caja torácica, no hay contracción del diafragma, por lo tanto hay una elevación del diafragma. Como hay una elevación, aumenta, por así decirlo, el volumen intraabdominal, y por esta ley de química física que nosotros deberíamos recordar, o sea, no es que deberíamos, pero algún recuerdo podría quedar en nuestra memoria. Si aumenta el volumen de un espacio, disminuye su presión. Y por lo tanto, en estos pacientes con fatiga, cuando expiran, hunden la guatita por una presión negativa intraabdominal. Y eso es la explicación fisiopatológica de la respiración paradójica. Y eso es importante porque hay pacientes que llegan al servicio de urgencia en franca insuficiencia respiratoria y ven respiración paradójica y es como, ya, hay que intubar a este paciente. Y son estas cosas que uno piensa que a lo mejor no importan, pero sí toman real sentido en la práctica. Entonces, esa es la explicación. Entonces, la respuesta correcta era la letra B. ¿Por qué? Vamos letra por letra. Si ya dijimos, un paciente llega con hipoventilación aguda, o sea, si regresamos a la fórmula, disminuye la ventilación alveolar y como es directamente proporcional, hay una retención de CO2. Entonces, debería haber hipercapnia y como hay hipercapnia, debería haber disminución del pH sanguíneo. Letra A, mal. La letra C, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria no se confirma con gasometría arterial, se confirma clínicamente, pero para ver la severidad del paciente se tiene que pedir gasometría, pero el diagnóstico es clínico. Y letra D, en el contexto del paciente, esta relación que es muy larga debería ser mayor a 0.4, confirmaría la fatiga de músculos respiratorios. Por consecuencia, la alternativa correcta es la letra B. ¿Por qué? Porque un trauma cervical alto interrumpiría a este nivel, al nivel principalmente de la médula, el circuito respiratorio y generando disminución por así decirlo, del input sensorial, afectando la estimulación neuronal y disminuyendo así la inspiración y generando hipoventilación. No sé si quedó alguna duda, algún comentario. ¿Puedes repetir el mecanismo de por qué no era la A? Ya, la letra A, ya, nos dice en el enunciado que es una hipoventilación aguda, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la fórmula. Si es una hipoventilación, disminuye la ventilación alveolar, ¿o no? Y solamente como por ecuación, porque hay una relación indirectamente proporcional, hay un aumento de la PSO2. Hay un aumento del CO2. Y como hay un aumento del CO2, hay hipercapnia. Es lo mismo, es hipercapnia. Y la hipercapnia, a su vez, se conlleva en la ecuación de ácido-base con una disminución del pH sanguíneo, o sea, con una acidosis. Ahora, el detalle, cuando nosotros estamos respirando menos, hay menos intercambio gaseoso. Entonces, como hay menos intercambio gaseoso, hay menos, por ejemplo, por así decirlo, expiración de CO2 y hay menos inspiración de oxígeno. Por eso es que estamos reteniendo CO2. Por lo tanto, por eso debería ser una hipercapnia y a su vez una disminución del pH. Ya, perfecto. Y tengo otra duda. En la ecuación que habla de como la del volumen corriente menos el volumen del ¿Espacio muerto? ¿Esa? Sí, cuando sí, y vea es como la ventilación total, ¿cierto? La ventilación alveolar. Eso, alveolar. Pero cuando disminuye o aumenta, o nos dicen eso en algún enunciado, como que no tenemos derechamente cómo saber como qué es lo que está subiéndolo o bajándolo, si es como por la frecuencia respiratoria o por Claro, el o tema sea, del... en este enunciado no, porque lo dejé como muy abierto para que pensáramos. Pero, por ejemplo, si les dice paciente con antecedente de EPOC llega con una exacerbación de sus síntomas básicos. Entonces uno pensaría ya, este paciente está hipoventilando, pero ¿por qué está hipoventilando?
¿Se te ocurre por qué? Em, mm, yo diría que puede ser algo del volumen total menos el volumen del espacio muerto. Ya. Mira, en el EPOC, ahí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hay enfisema, ¿ya? Y enfisema es como pérdida o rotura del parénquima alveolar y hay retención de aire. Y al final del día es aire que no participa en el intercambio gaseoso, ¿no? Porque se rompió el alveolo. Entonces, como es aire que no participa del intercambio, es un aumento del espacio muerto. Y si hay un aumento del espacio muerto, disminuye la ventilación alveolar. ¿Entiendes? Sí, perfecto. O por ejemplo, si te llega otro caso clínico, paciente, no sé, de 50 años de edad, con frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. Y ahí tú dices, ah, ya, claro, la embradiapnea, por eso está hipoventilando. Ya, sí, sí. Entendí, perfecto. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Ya. Si no hay duda, pasamos a la pregunta 2. Mujer de 23 años de edad, sin antecedentes mórbidos, consulta por disnea sibilante y tos seca. Se realizan los siguientes estudios: una prueba de alergia cutánea positiva para pólenes de pasto y la espirometría que muestra esos datos. ¿Ya? Ahí vamos a esperar un ratito para que le echen una miradita para pasar a las alternativas. Ya, entonces, supongo, ya, o sea, conforme a la principal sospecha diagnóstica, ¿qué podemos mencionar? A, posee una limitación obstructiva no modificable por broncodilatación. Letra B, para confirmar el diagnóstico es necesario realizar un test de provocación bronquial con metacolina o con ejercicio. Letra C, la variante alérgica de la patología se caracteriza por una infiltración de eosinófilos en las vías respiratorias durante la fase inmediata. Y letra D, la variante alérgica de la patología existió una primera etapa de sensibilización de antígenos por parte del linfocitos TH2. Ya. ¿Alguien tiene o alguien quiere decir cuál es su posible, o sea, su elección de alternativa o alguna duda? Ya. A ver, pero partamos de la base. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica en esta paciente? ¿Qué podría tener? ¿Qué es lo más probable que tenga? Es decir, ni siquiera viendo la espirometría, así como esto. ¿Asma? ¿No? Sí, lo más probable es que tenga asma. Es como joven, sibilancias, ¿ya? Y una prueba de alergia cutánea que indica atopía. Entonces, por lo menos, nuestra principal sospecha es asma. Ahora la tenemos que ir a confirmar. ¿Y cómo la confirmamos? Con su buena y querida espirometría. Entonces, acá les puse un esquema que es cómo analizar la espirometría. Entonces, en primer lugar, vemos la relación BEF1, que es el volumen en expiración durante el primer minuto, en expiración forzada, partido en la capacidad vital forzada. Entonces, si la relación es mayor que 0,7, podemos tener dos escenarios clínicos, que tanto la CVF como la BEF1 sea mayor que el límite normal. En ese caso estamos ante una espirometría totalmente normal, o que la relación esté normal, pero que cada uno de sus componentes esté disminuido de igual forma o de forma proporcional para mantener su relación. Entonces, si ambos componentes están disminuidos, estamos ante un patrón restrictivo, medición de volúmenes pulmonares, ¿ya? O sea, es el segundo paso a seguir. Sin embargo, si tenemos una relación menor a 0,7, lo más probable es que estemos en un patrón obstructivo, que es una disminución desproporcionada de BEF1 en comparación a CVF para que exista una disminución de la relación. Entonces, ahora tenemos dos diagnósticos diferenciales, principalmente EPOC o asma. Y eso lo hacemos a través de la prueba de broncodilatación. Y acá establece que el cambio significativo a través de BUF de salbutamol establezca
si hay un aumento del BF1 o del CVF de igual o mayor al 12% más un cambio de volumen de 200 ml. ¿Ya? Ahora, también lo podemos seguir el diagnóstico según el análisis de CVF aislado, si es normal o está disminuido. Si es normal, es un patrón obstructivo normal, normalito, común y corriente, o si está disminuido, es un patrón obstructivo, obviamente con CVF disminuido, pero que nos orienta a otro sobreanálisis, que en este caso lo vamos a dejar para la pregunta que viene. Entonces, nuestra paciente tenía una relación BEF1-CVF menor a 0.7, entonces nos vamos por este carril, y postdilatación, o postbroncodilatación, mejora el BEF1 principalmente en 200 ml, o sea, más de 200, y en términos de porcentaje no alcanza a ser el 12, pero tenemos que recupera, por lo menos en ml, tenemos una historia súper sugerente de asma, tenemos antecedentes de atopía, tenemos una paciente joven, entonces como que todo apunta a que sea asma, entonces pues, lo más probable es que sea este diagnóstico. ¿Ya? Entonces, antes de introducirnos en asma, una pequeña introducción a qué son las alteraciones obstructivas. Entonces, se definen como un aumento de la resistencia de las vías aéreas por disminución de su calibre, el cual puede ser intraluminal, intramural o extramural. Y las consecuencias, pues, generar una obstrucción al flujo aéreo, una deficiente distribución de la ventilación, una alteración de ventilación-perfusión, y las patologías que generan esto son asma, EPOC y otras como bronquiectasias, secuelas de tuberculosis o la fibrosis quística. Ahora, en este caso, ¿alguien sabría cuál sería la causa de la obstrucción en asma? Si sería como intraluminal o intramural o extramural. No ¿Alguna estoy idea? segura, pero diría que en la intramural entraba como secreción o edema, se generaba edema. No estoy segura si no me acuerdo. Pero me imagino que como por alergia, Claro, como que se infiltra líquido, lo que me imagino. está bien, porque tiene como casi de las dos. Uno, hay una hipersecreción que genera mayor secreción hacia la luz del bronquio o la luz alveolar y genera una causa intraluminal. Estamos bien. Pero por el otro lado, un asma que está mal controlado, a largo plazo también genera alteraciones de la vía aérea propiamente tal. Y hay hiperplasia y otras cosas que pueden aumentar su grosor y ser también una causa intramural, con una inflamación crónica de la vía aérea. ¿No? Y extramural, ahí sí que no. ¿Y qué causa podría ser como extramural? ¿Alguien como se le ocurre algo? Que o sea, no es asma. Ya vimos que eran otros. ¿Qué podría estar obstruyendo por fuera de un bronquio? Un derrame, no sé, como algo que aumente la presión. Claro, lo más fácil acá sería algo que esté inmediatamente al ladito del bronquio. Su buena adenopatía, como por ejemplo en tuberculosis o una neoplasia, que tenga metástasis linfática y aumente un ganglio linfático periliar, podría generar una compresión extrínseca de un bronquio y generar una obstrucción. ¿No? Esos son ejemplos. ¿Ya? Entonces, asma bronquial. Entonces, ¿qué es esta patología? Es una alteración obstructiva por un trastorno inflamatorio que ya habíamos mencionado, caracterizado también por una hiperactividad bronquial y una obstrucción de vía aérea. La clínica, como era nuestra paciente, sibilancia, disnea, opresión torácica, también se pueden presentar o tos. Y pueden identificar un determinado gatillante, que en este caso sería un alérgeno. El diagnóstico ya vimos un patrón obstructivo modificable por broncodilatación cumpliendo estos criterios. Y esto es muy, muy importante, que el diagnóstico, o sea, para el diagnóstico de asma bronquial con espirometría estamos bien. El test de provocación bronquial es un estudio complementario. ¿En qué casos se hace? Cuando te llega un paciente y tu sospecha diagnóstica, tu sospecha clínica es que este sí o sí tiene asma, sí o sí, y la espirometría te salió como media
media, o sea, te salió un poco normal o que no revierte mucho broncodilatación, o sea, al final te queda con duda, ya, podrías intentar con un test de provocación bronquial, que puede ser con metacolina o con el alérgeno específico que tú creas que está generando el cuadro o el ejercicio. Pero es a lo que quiero llegar, que es un test complementario. La espirometría te genera el diagnóstico, más la clínica. ¿Ya? Entonces, como ya vimos, nuestra paciente cumplía casi todos los criterios. En esta paciente se le podría hacer un test de provocación bronquial. Sí, podría ser porque no cumple, así como en estricto rigor, el 12%, pero tampoco vamos a decir que esta paciente tiene EPO, o tampoco vamos a decir que esta paciente es normal. Entonces, como que todo apunta a asma. Entonces, eso es como lo principal. Ya. Tenemos que recordar algunos fenotipos, y esto es importante que lo tengan en mente, que no todo asma es alérgico. ¿Ya? Entonces hay asma alérgico y asma no alérgico. Y el alérgico puede ser mediado por IgE y puede ser no mediado por IgE. Y este asma no mediado por IgE, están, por ejemplo, el asma por ejercicio. El asma, también existe un asma de aparición de adulto, así como tipo 30, 40 años, que es alérgico. Entonces, ya podría ser, aunque el cuadro clínico típico es que sea paciente joven, ¿ya? Pero también existen los casos, y también está el caso de que sea un asma no alérgica, y en estos casos tenemos dos principales diagnósticos diferenciales, que son una asma neutrofílica o un asma asociada a obesidad. El detalle de esto no corresponde para el ramo, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Ya, ¿cuál es la fisiopatología del asma bronquial en su parte alérgica? Acá lo vamos a ver, el asma alérgico. ¿Ya? Tiene dos partes principales, una sensibilización y una fase inmediata y una tardía. La sensibilización es que llega un determinado alérgeno que nos genera el asma y se une con las células TH2. ¿Ya? Y estas células TH2 hacen un reconocimiento del alérgeno como un antígeno, finalmente lo activan e inducen los linfocitos TH2 el cambio de las células B para generar anticuerpos contra este antígeno o este alérgeno. Y estos anticuerpos son IgE. Luego estos IgE se unen a la superficie de los mastocitos, listos para generar problemas en fase inmediata o tardía. Entonces, en un segundo tiempo, cuando él o la paciente se expone nuevamente al mismo alérgeno, este se une con los IgG unidos a los mastocitos, y esto gatilla la liberación de los mastocitos de mediadores inflamatorios, citoquinas, aminas vasoactivas, un sinfín de mediadores químicos que van a generar en la clínica del asma, que van a conllevar finalmente a la broncoconstricción. Ahora, esto es en forma inmediata. Sin embargo, de forma tardía, por ejemplo, 2 o 4 horas después de la exposición del alérgeno, también se genera una respuesta inflamatoria de tipo celular que se caracteriza por la infiltración de eosinófilos en las vías aéreas. ¿Ya? Eso es la fase tardía. La fase inmediata está dada principalmente por la degranulación de los mastocitos. Y es allí donde podemos responder tranquilamente esta respuesta, o sea, esta pregunta, que A, posee una limitación obstructiva no modificable por broncodilatación. Vimos que cumple con los criterios de que es modificable. Letra B, para confirmar el diagnóstico es necesario realizar un test de provocación bronquial. No. En esta alternativa, por ejemplo, ¿ustedes esperarían realizar un test de provocación bronquial para iniciar el tratamiento del asma de la paciente? Así como, No, porque está como toda obstruida, entonces como que de entrada sería un poco, no sé. entonces es por eso que es como ¿cómo se llama? A lo que quiero llegar, que el test de provocación bronquial no te hace la confirmación diagnóstica, solo te puede como orientar un poco más la etiología. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Letra C, la variante alérgica de la patología se caracteriza por una infiltración de eosinófilos, sí, en las vías aéreas, sí, durante la fase inmediata, no, la fase tardía, ya lo habíamos visto.
Y en la variante alérgica de la patología existía una primera etapa de sensibilización, sí, de antígenos o del alérgeno, por parte de los linfocitos TH, y me faltó el 2 ahí. Entonces la respuesta correcta era la letra D. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? ¿Quedó alguna duda sobre algo? Todo claro, por aquí. También en el chat pueden escribir si pasa algo. Ya. Última pregunta de obstrucción. Caso clínico. Paciente de 62 años de edad. Nos cambiamos al otro extremo de la vida. Con antecedentes de tabaquismo activo, interesante, con un IPA súper elevado. Consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por disnea grado 3, en esta escala MMRC, acompañada de tos con expectoración. Ambos síntomas sin aparente gatillante. Al examen físico destaca una disminución de la saturación de oxígeno, un abombamiento del tórax e hipertimpanismo difuso en los campos pulmonares. Se inicia estudio con espirometría, pero sus resultados aún no están. Ya. Pregunta, ¿cuál es la alternativa correcta? Un foco de condensación pulmonar en una radiografía de tórax sería un hallazgo concordante con el diagnóstico propuesto. Letra B. Si en la espirometría se objetiva una disminución de la capacidad vital forzada, prácticamente queda descartada la principal hipótesis diagnóstica y obliga a explorar diagnósticos diferenciales. Letra C. El principal mecanismo fisiológico subyacente a la hipoxemia del paciente corresponde a una hipoventilación alveolar y a un trastorno difusional. Y letra D. Es posible proponer que el paciente posee una disminución del volumen de reserva inspiratoria a costa del volumen residual, a costa de un aumento del volumen. Podríamos hacer en primer lugar el mismo ejercicio de la pregunta anterior. Así, a grosso modo, ¿qué tiene este paciente? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? EPOC. Un EPOC. Tiene, como la paciente anterior tenía cara de asma, este tiene cara de EPOC. ¿Ya? Entonces, nuestro estudio debe estar dirigido hacia el EPOC. Entonces, según ustedes, ¿el foco de condensación pulmonar orienta a EPOC o orienta a otra cosa? Según yo, no. A otra Ya, cosa, sí. a otra cosa, porque tenemos que diferenciar dos cosas en primer lugar. ¿Es un paciente EPOC o es un paciente con una exacerbación del EPOC? ¿Saben lo que es una exacerbación de EPOC o no? No. Ya, la exacerbación de EPOC, como bien dice su nombre, es como una agudización del EPOC. ¿Ya? Como que paciente con antecedente de EPOC consulta por 3 semanas de aumento progresivo de su disnea basal, ¿ya? Sumado a otras cosas. Entonces, si un paciente con exacerbación de EPOC, nosotros, ya, se está exacerbando y puede haber una causa subyacente. Puede ser una infección, una neumonía, o puede ser cualquier otra cosa que lo esté descompensando el paciente, como la diabetes, que hay varias cosas que las pueden descompensar. Pero este paciente no, porque dice que por cuadro de 6 meses de evolución de disnea, que parece que siempre se ha mantenido estable, con una tos, o sea, con expectoración. Entonces, aparentemente, este no está exacerbado, está como recién iniciando el diagnóstico. Entonces, en este momento, una condensación pulmonar no nos lleva mucho a sospechar esto, ¿ya? Ahí vamos a ver alternativa por alternativa, pero vamos bien en el mecanismo, o sea, ¿cómo se llama? En el proceso mental. Entonces, ¿qué es el EPOC? El EPOC es una alteración obstructiva de la ventilación que no revierte. La definición más bonita es una limitación persistente al flujo aéreo. Ya. El EPOC también se asocia a una respuesta inflamatoria anormal a partículas o a gases nocivos. ¿Cuál es el principal gas nocivo en un EPOC? Como el más frecuente. ¿Alguien sabe? Los del cigarro. El tabaco. Muy bien. Y luego ya está como la contaminación particulada, laboral, etcétera, que también puede dar EPOC, pero principalmente el tabaco. Entonces, ¿cuál es la secuencia de modificaciones fisiopatológicas en el EPOC? Entonces tenemos una secuencia. En primer lugar, hay una hipersecreción mucosa y disfunción ciliar, que es como algo muy parecido al asma, pero acá toma otra vía. ¿Por qué? Porque hay una limitación al flujo aéreo
Y esto es importante porque hay una bronquiolitis crónica, hay una inflamación crónica de la vía aérea, como una remodelación, etcétera, etcétera. Pero también hay una pérdida de las fibras radiales que le dan como sostén a la vía aérea periférica del pulmón. Entonces, como hay una pérdida de estas fibras radiales, por así decirlo, hay alguna vía aérea que se rompe. Y si se rompe, genera aire retenido y eso es el enfisema pulmonar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pulmón que se está llenando de aire? Porque no lo puede sacar, porque está la vía rota. Estamos hiperinsuflando el pulmón, ¿ya? Que puede ser estática, que es reposo, o dinámica, si el paciente realiza algún tipo de ejercicio, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la entrada de aire, pero se mantiene obstruida la expiración, entonces es un paciente que se está hiperinsuflando más. Ahora, en cuarto lugar, hay una anomalía del intercambio gaseoso, y esto es muy, muy importante. Hay una alteración BQ, una hipoventilación alveolar y una insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercámbica. Al final del día, ¿por qué estos pacientes son hipóxicos? Porque, como habíamos dicho en la pregunta anterior, es un paciente que tiene más aire en el pulmón, pero es un aire que no está participando del intercambio gaseoso, por lo tanto aumenta el espacio muerto. Si aumenta el espacio muerto, disminuye la ventilación alveolar, entonces son pacientes con hipoventilación. ¿Cómo compensaría a estos pacientes esta hipoventilación? Y en este caso, como que lo podemos unir a la pregunta que me hizo alguien, disculpen, no vi el nombre, pero podría compensar con una Disculpa, taquipnea, ¿o no? ¿podrías repetir de nuevo? Que se me cayó el internet y no escuché Ya. nada, solo No, no, no escuché importa. hipoxémica. Ya, todo de nuevo, no importa, no importa. Estamos para eso. Ya, acá este punto es importante porque es el por qué este paciente es hipoxémico. ¿Ya? Esta es la base. Es por una alteración BQ y por una hipoventilación alveolar. Esos son los dos principales mecanismos. ¿Por qué la hipoventilación alveolar? Como lo habíamos visto ya con alguien que me preguntó hace unas preguntas atrás, que al tener más aire en el pulmón, es un aire que no participa en el intercambio gaseoso, por lo tanto, que es un enfisema pulmonar, por lo tanto, aumenta el espacio muerto, y si aumenta el espacio muerto, disminuye la ventilación alveolar. Por lo tanto, es una hipoventilación. Ahí sería la explicación de una de las explicaciones de la hipoxemia. ¿Ya? Entonces, la segunda explicación es una alteración BQ, que no deberían saberla porque es parte del próximo seminario, pero si tenemos alvéolos que pasa aire, pero están, por así decirlo, destruidos, en esos restos de alvéolos no va a haber perfusión, no va a llegar capilares porque se van a vasocontraer. Entonces, como se van a vasocontraer, van a generar aire que no está generando un intercambio gaseoso, por lo tanto va a ser una alteración de Q. ¿Ya? Y eso va a generar una hipoxemia. Y a su vez, y esto es muy importante que lo sepan, porque los EPOC, además de que tienen hipoxemia, generan retención de CO2. Eso es muy importante. Los pacientes son retenedores de CO2. O sea, son hipercámnicos. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda en eso? Ya, entonces, la hipoxia de los EPOC son por alteración BQ e hipoventilación alveolar. Ya, además, se va a generar un cambio en los vasos de la circulación pulmonar. Va a aumentar, ¿cómo se llama? Va a generar, si no me acuerdo, hiperplasia de la túnica muscular de los vasos, lo que lo va a hacer más grueso. Si son más gruesos, van a generar una vasoconstricción y van a generar hipertensión pulmonar. Sin embargo, también si estos pacientes son hipóxicos crónicos, la hipoxemia también estimula la vasoconstricción de la circulación pulmonar. Por lo tanto, por dos de esos lados genera este cambio en la circulación pulmonar denominándose hipertensión. Y esto, bueno, no importa, o sea, es entretenido. ¿Alguien sabe qué es el corazón pulmonar o el cor pulmonar? ¿No?
Ya, y si yo les digo que el corazón pulmonar se relaciona con la hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Se recuerdan alguien? Ya, mire, ¿ustedes han tenido cardio, no? Perdón, lo perdí, pero... Sí, pues, ¿o no? Sí, Sí, pues, sí, ya. Ya, ¿se acuerdan de la postcarga? Ya, era aumento de la postcarga, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, por una estenosis aórtica, que el ventrículo izquierdo tenía que hacer mayor fuerza y se iba, ¿cómo se llama? Se iba engrosando, se iba hipertrofiando. ¿Se acuerdan de eso? sí. Ya, esto es exactamente lo mismo, pero para el lado derecho. Imagínense que si tienen hipertensión pulmonar, existe un aumento de la postcarga al tracto de salida del ventrículo derecho. Y si hay un aumento o sea, de la postcarga del ventrículo derecho, el ventrículo derecho tiene que trabajar más. Por lo tanto, el core pulmonar queda definido como hipertrofia del ventrículo derecho más dilatación de la aurícula derecha por un aumento de la postcarga crónica, debido a una hipertensión pulmonar, que es como asemejando una elevación de la postcarga. ¿Ya? Eso como igual, como anexando aprendizajes de cardio, que igual es entretenido, sí, puede ser. Ya, entonces, ese era el core pulmonar. Y finalmente, ya, entonces, ¿se acuerdan un poco de los volúmenes pulmonares o no? De la capacidad vital forzada, del volumen corriente, que se me olvidó poner la imagen, lo siento. Ya, pero sin embargo tenemos estos, que son los que nos importan en este momento. Si nosotros, recordando lo que entendimos por enfisema pulmonar, que son retención de aire en el pulmón, y esta retención tampoco, este aire retenido en el pulmón tampoco lo podemos sacar del pulmón, ¿ya? Entonces, es aire que está aumentando principalmente la capacidad residual funcional, que es el volumen residual, ¿ya? Porque al final del ciclo respiratorio, cuando el paciente expira, no puede expirar todo el aire que tiene y eso queda como volumen residual. Entonces, aumenta en los EPOC, aumenta el volumen residual a costa de una disminución del volumen residual, o sea, del volumen de reserva inspiratoria. Eso quiere decir que estos pacientes, cuando ya no pueden hacer una inspiración máxima, porque se les disminuye ese volumen, a costa de un aumento del volumen residual. ¿Ya? Ahora, ustedes me dijeron que el foco de condensación pulmonar no se condice con un EPOC estable, ¿ya? Con un EPOC estable, no con una exacerbación, con un EPOC estable. ¿Alguien sabe de hallazgos imaginológicos a favor de un EPOC en una radiografía? Creo que se ve el tórax como aumentado, como tantones, como... Ya, Creo sí, que las porque igual se conlleva con el examen físico. Se me olvidó decirles, un bombamiento de tórax. Ya, muy sí, bien. como que las costillas se ven, ya no me acuerdo si eran más horizontales, pero se ven, creo que más costillas de lo que uno debiese ver. Ya, Eh, se ve como negro, ¿no? No, ya no me acuerdo. ya. Eso me acuerdo del año Te pasado. faltan dos, según yo. Va Em, súper bien, te faltan dos. creo que como algo con la clavícula, puede ser. Creo que no. No, ya no me acuerdo más. Pues, ya, va súper bien. Ya, entonces, tenemos un aumento de lo negro en la radiografía que, en palabras más bonitas, es un aumento de los radiolúcidos. ¿Ya? Los campos pulmonares son más radiolúcidos. Ese es el primero. El segundo es, como bien decía la compañera, una horizontalización de las costillas. Se ven más horizontales y un aumento del espacio intercostal. ¿Ya? Porque en palabras muy fáciles, el pulmón tiene mucho aire. Entonces, si tiene mucho aire, aumenta su diámetro antero-posterior. Por lo tanto, aumenta el espacio intercostal, se horizontalizan las costillas y como se horizontalizan, por eso uno puede contar más costillas. ¿Ya? Esa es la aplicación del aumento del número. Y los otros dos que faltaron era un aplanamiento de la cúpula diafragmática, o sea, el diafragma se ve como más plano. También se menciona que como que aumenta el ángulo costofrénico. Y eso es el otro, ya que este es más principal,
que hay aire en el espacio retroesternal en la radiografía lateral de tórax. ¿Ya? Hay aire. Entonces, y si hay aire, se ve más negro, y si es más negro, se ve más radiolúcido. Entonces, eso era radiolúcido retroesternal. 2. Horizontalización de las costillas. 3. Horizontalización de las cúpulas diafragmáticas. 4. Radiolucidez generalizada de los campos pulmonares. Eso. ¿Ya? Ahí está el detalle para que también les vamos a pasar la diapo. Ya, entonces, finalmente, alternativa por alternativa. El foco de condensación, ese ya la dijimos que no, ¿para qué repetir? La letra, bueno, si alguien tiene una duda, la podemos repetir. Ya, letra B. Si la espirometría es objetiva, una disminución de la CVF, prácticamente queda descartada la principal hipótesis que era EPOC. No, porque en el EPOC hay una disminución de la capacidad vital forzada a costa de un aumento del volumen residual por la hiperinsuflación pulmonar que pueden presentar estos pacientes. Entonces la letra B estaba incorrecta. La letra C. El principal mecanismo fisiológico subyacente a la hipoxemia del paciente, ¿cuál era? ¿Alguien que lo puede mencionar? Sabemos que uno de estos no es. ¿Cuál no es? El trastorno difusional, Ya, no, era la ya, entonces, alteración del BQ. ya, alteración de Q y, o sea, hipoventilación alveolar. Ya, muy bien. Y letra D, es posible proponer que el paciente posea una disminución del volumen de reserva inspiratorio a costa del aumento del volumen residual. Sí, era lo que podemos ver en este lindo cuadrito que está en sus apuntes. No sé si queda alguna duda, alguna sugerencia, algún reclamo. ¿No? Ya. Entonces pasamos a la pregunta 4 que la va a realizar mi compañero. Sí. Entonces, Manu, no sé si me quedo pasándote las diapos o Sí, cambiamos. o sea, quédate nomás. Ya, ok. Ya, Ya. Nos entonces, vemos. ahora las últimas tres preguntitas. Bueno, la pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes, o sea, cuáles de las siguientes condiciones se asocia a un patrón restrictivo en la espirometría? Es más o menos mismo lo que era un patrón restrictivo, en números me refiero. Así que ahora vamos a ver un poco las causas del patrón restrictivo. La 1, fibrosis pulmonar idiopática. La 2, neumonectomía, que es que te quiten un pulmón. La 3, derrame pleural paraneumónico. La 4, enfisema pulmonar. Y entonces ahora de estas, solo la 1 y la 3, la 1, la 2 y la 3. Hola. Les doy un ratito para que la piensen, para que recuerden. Y pasamos a la respuesta. Ya. Antes de pasar a la respuesta, me gustó la dinámica que estaba haciendo. Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué piensan? ¿Restrictivo o obstructivo? Vamos. ¿No? Ya. Neumonectomía. ¿Qué se le ocurre? Que te sacan un pulmón básicamente. Ese debería ser restrictivo, ¿no? Ya. ¿Por qué podría ser restrictivo? ¿Se te ocurre? O sea, es que no estoy segura, pero igual le saco un pulmón, entonces como que tengo menos capacidad. No es como que esté obstruido, Ya. solo porque lo descarto porque no me tinca que esté obstruido. Está bien, por descarte. Ya, la 3, derrame pleural paraneumónico, restrictivo o obstructivo. No sé, ahí está ¿Cómo? Yo creo que restrictivo, pero es que no me he visto las clases porque tengo ayer, pero pensando como que restrictivo es como que algo restringe, Ah. como, me imagino como a expandir y un neumotórax o un derrame, me imagino que como que generan que cueste expandir, entonces podría pensar que es restrictivo. Ya. Perfecto. ¿Y en enfisema pulmonar? ¿Restrictivo o obstructivo? No, es que se lo vimos delante, así que debe ser obstructivo. Entonces, hasta la siguiente, por favor.
Ya, entonces la correcta, claro, fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad pulmonar intersticial difusa que vamos a ver después, que tienen un patrón restrictivo. La neumonectomía también tiene un patrón restrictivo, que más que porque restringe en sí, es porque va a disminuir el volumen al final pulmonar en la espirometría, porque le falta un pulmón. Entonces va a tener un patrón restrictivo. El derrame pleural paraneumónico también, porque como bien dijo la compañera, las ocupaciones pleurales a fin de cuentas restringen la expansión del pulmón. Y el enfisema pulmonar, claro, es un patrón obstructivo como vimos en las preguntas anteriores. Entonces era la 1, la 2 y la 3. Entonces la siguiente, por favor. Acá están las causas de limitación ventilatoria restrictiva, más bien las causas de un patrón restrictivo en la espirometría. Pueden ser torácica o de la pared torácica, como la cifosis, la cifoescoliosis, que son defectos musculoesqueléticos básicamente. Al final van a deformar la pared torácica y eso también va a alterar la expansión del pulmón, no por un problema del pulmón, sino por un problema de la cavidad que lo contiene. También la parálisis frénica, que no se va a poder contraer no se va a poder contraer el diafragma, entonces la expansión del pulmón va a estar restringida. Y la toracoplastía también, al final por alteración de la pared torácica. También neuromusculares, unas miopatías, miastenia gravis, ELA, también por lo mismo, porque al final la contracción o el trabajo de los músculos de la pared torácica se va a ver restringida y por ende la expansión del pulmón, porque al final el pulmón se expande porque la cavidad que lo contiene se expande. Entonces así, la presión negativa que son eso. Pleurales también, porque al final las pleuras son las que recubren al pulmón, entonces si hay una alteración, por decirlo así, endurecimiento de la pleura, ocupación del espacio pleural para restringir la expansión del pulmón. Por ejemplo, los derrames pleurales, los empiemas pleurales, el neumotórax, el equinotórax, cualquier ocupación pleural va a causar una restricción de la expansión del pulmón. El mesotelioma también, que eso es un cáncer de la pleura. Y también existe algo que se llama, no recuerdo bien cómo se llama, un atrapamiento pulmonar, que básicamente es cuando la pleura se fibrosa y se endurece, y eso hace que sea como un recubrimiento del pulmón que restringe su expansión. Entonces, no está, como que la expansión pulmonar no está restringida por la pared torácica, sino por la pleura que lo recubre. Entonces, se atrapa al pulmón. Esto es por inflamatorios crónicos de la pleura que hace que se alveolares también, como neumonía o atelectasia, intersticiales, como las pulmonares intersticiales difusas, que estábamos hablando, entre ellas la fibrosis idiopática es la más frecuente. Aquí está fibrosis idiopática, sarcoidosis, alveolitis alética extrínseca o neumonitis, que son los mismos. Neumoconiosis, que son las típicas apestosis, psicosis, antracosis, etc. Y resecciones quirúrgicas está la neumonectomía y la lobectomía en menor medida. La lobectomía es que no te quitan un pulmón entero, sino solo un lobo pulmonar. La neumonectomía es que te quitan un pulmón entero. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Pregunta 5. ¿Alguna pregunta sobre las causas del patrón restrictivo? ¿Alguna que no le haya quedado muy claro? Todo claro. Ya. Entonces, la pregunta 5. Paciente de 62 años, tabaquismo activo, IPA 25, está un hito importante. Actualmente jubilado, pero trabajó por muchos años en la industria del vidrio. Consulta por disnea progresiva, actualmente hasta el ducharse. Se pide radiografía torácica que muestra masas fibróticas mayores a 1 centímetro de diámetro en ambos pulmones. Se solicita espirometría, que se muestra abajo. Respecto a este paciente, ¿qué afirmación es más correcta? Tenemos aquí la espirometría. No hicimos prueba broncodilatadora. Así que tenemos un CBF de 2,89 litros, que es 65% del valor teórico de este paciente. Un PF1 de 2,6 litros, 79% del valor teórico, y la relación de 0,899. Entonces la A. Presenta patrón obstructivo, lo más probable por una tuberculosis.
Presenta patrón restrictivo, lo más probable por neumonitis por hipersensibilidad, alveolitis, alergénica, etc. B. Presenta patrón obstructivo, lo más probable por una EPOC con complicaciones enfisematosas masivas. B. Presenta patrón restrictivo, lo más probable por neumoconiosis. ¿Qué les parece? Partamos primero. ¿Les parece que es un patrón obstructivo o un patrón restrictivo? Por la relación de BF1 con CBF, creo que no es obstructivo, y tendría que ser ¿Ya? restrictivo. Claro. O sea, en definitiva, ya. Entonces no es obstructivo. No. ¿Pero te parece que es una espirometría normal o anormal? O sea, dado los porcentajes teóricos, diría que es anormal. Claro. Entonces, tenemos una relación, entre comillas, normal, o no baja, o sea, no es obstructivo. Tenemos que el CBF y el PF1 están bastante disminuidos, lo teórico de un paciente de 62 años. Entonces, tenemos una disminución de los volúmenes, tenemos una relación normal o hasta aumentada. Entonces, claro, es un patrón restrictivo. Entonces, la A y la C, chao. Ahora, vámonos a la radiografía y la clínica, o más bien la historia del paciente. Dice que trabajó por muchos años en la industria del vidrio, pero que actualmente está jubilado. Tabaquismo activo IPA 25 y que en la radiografía hay masas fibróticas mayores a 1 centímetro de diámetro en ambos pulmones. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad es un trastorno restrictivo, por supuesto, que al final es que tu pulmón se inflama y hasta se fibrosa a largo plazo por un alérgeno. Y que te sensibilizas al alérgeno y después cada vez que te expones a él, es síntoma. ¿Ya? Y eso en el tiempo se hace crónico y causa una fibrosis intersticial. Y la neumoconiosis. La neumoconiosis realmente es un concepto bastante amplio. Disculpa, ¿podrías repetir de nuevo lo de la neumonitis? Que de nuevo me quedé sin internet. La neumonitis por hipersensibilidad es una inflamación del parénquima pulmonar y del intersticial también, que es por un alérgeno. Entonces, te sensibiliza al alérgeno. Un alérgeno puede ser microorganismo, puede ser, por ejemplo, paja, puede ser trigo, etcétera. O sea, proteínas de las deposiciones de las aves, bastante típico de hecho. Y claro, entonces está el alérgeno, se sensibiliza a él, y después los neumocitos tipo 2 se sensibilizan a él en tus pulmones, y eso eventualmente, si te vuelves a exponer a él, va a causar síntomas, que va a ser infiltrado inflamatorio, eso básicamente infiltrado inflamatorio. Y eso va a causar síntomas. Y mientras más te expones a él, te expones crónicamente a él, va a causar eventualmente un infiltrado inflamatorio crónico y una fibrosis. Y eso al final va a causar el patrón restrictivo. Eso es la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, no es tanto que te expones a un agente y después 20, 30 años después comienzan a aparecer síntomas, sino que te sensibilizas cada vez que te vas a exponer a él, presentas síntomas, y es bastante parecido al asma, cualquier alergia. Y eventualmente se hace crónico, se fibrosa y causa la restricción más como persiste. La neumoconiosis es un concepto amplio, la verdad, de enfermedades que se da que son enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que se da por básicamente un cuerpo extraño, que es un material inorgánico, minerales, por ejemplo, el asbesto, el sílice, el carbón, el antracosis, que al final lo que hace es lo mismo, una reacción inflamatoria y una eventual fibrosis. Pero lo que tiene en particular la neumoconiosis generalmente es que la exposición a la gente pasa en un momento de tu vida, generalmente una exposición importante, o sea, prolongada. Trabajaste como minero, trabajaste en construcción, trabajaste en la industria del vidrio, en la industria de la cerámica, y después, mucho tiempo después, te presentan los síntomas. Puede ser 10, 20 años después hasta que te quitaste. O sea, después de que te expusiste, mucho tiempo después presentas síntomas, y generalmente evolucionan, cuando ya presentas síntomas, evolucionan muy bien. Típico en los mineros, sobre todo en los que trabajaron en construcción en los tiempos del asbesto, sí. Entonces, este paciente nos habla bastante de una neumoconiosis, porque trabajó mucho tiempo en la industria del vidrio,
se jubiló y un tiempo después comenzó a presentar estos síntomas y esta imagen fibrótica en la radiografía, que vamos a verla después, que es bastante exagerada. ¿Pasa a la siguiente, por favor? Entonces era la D. El patrón restrictivo, lo más probable por una neumoconitis. Entonces, ahora veamos la espirometría. Un patrón restrictivo. ¿Qué es un patrón restrictivo? Primero que todo es una disminución de todos los volúmenes. Eso es lo más importante. Todos los volúmenes están disminuidos, se puede ver en esta imagen que aquí dice restricción, que claramente el volumen total al que llega el pulmón está muy por debajo de lo normal, y, o sea, todo realmente está por debajo de lo normal. Pero la gracia de esto es que disminuyen los volúmenes, entre comillas, proporcionalmente. Entonces la relación BF1-CBF va a estar normal o hasta aumentada, ¿ya? Porque, bueno, también la CBF puede disminuir más que la BF1 y por eso está aumentada, pero podría estar perfectamente normal. Ponele 0,8, 0,79, 0,82, eso es entre comillas normal. Pero claro, porque hay una disminución proporcional de los volúmenes, no porque esté normal, ¿ya? Eso es el patrón restrictivo. Y al final, como que lo que le pone el sello, lo que realmente hace que un patrón sea restrictivo, es que hay una disminución de la capacidad pulmonar total. Que al final el pulmón no se puede expandir más de cierto tope por la restricción misma. Y eso es un patrón restrictivo en esencia, básicamente. Y acá también en este gráfico, que por cierto tiene puntos rojos porque lo saqué de la clase, saqué un pantallazo. Aquí hay también hay un gráfico de hiperinsuflación que al final tiene, bueno, que lo puse acá porque estaba en la diapositiva, pero lo que es notorio es que el volumen residual es muy importante, ¿ya? La relación del volumen residual y la capacidad pulmonar total está muy aumentada también. Eso es. Bien, por favor. Y ahora, aprovechando de hablar de las neumoconiosis. Pero ya, quitar la pantalla y volverla a poner, por favor, porque le haré una cosa. Eso mismo. Ya, le agregué la definición para que lo que tengan ahí. Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un conjunto heterogéneo de patologías que se caracterizan por la inflamación y o la fibrosis del intersticio pulmonar. Esto es la definición que es extremadamente amplia, porque este grupo de enfermedades es extremadamente amplio, son más de 100. Y se dividen en 4 grupos, principalmente, que son las neumonías intersticiales idiopáticas, que la más importante y la que se tiene que acordar sí o sí, es la fibrosis pulmonar idiopática. El prototipo, además de enfermedad pulmonar con patrón restrictivo, es el prototipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa. O sea, es lo que sí o sí tiene que acordarse de este tema, la fibrosis pulmonar idiopática. No confundirla con la fibrosis quística, porque eso tiene un patrón obstructivo. ¿Ya? Esta es la fibrosis pulmonar idiopática. Idiopática significa de causa desconocida después de un extenso. También hay varias otras que realmente son muy específicas, son muy raras, entonces no sé si valdrá mucho la pena entrar en esos detalles. Pero la fibrosis pulmonar idiopática, importantísima. También está la granulomatosa, que al final son las que forman granuloma, que entre ellas está la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad, que será una de las opciones. De causa conocida, asociada con la genopatía, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, también pueden causar una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Neumoconiosis, las que mencionábamos, la bestosis, la antracosis, la silicosis, etc. La beriliosis, por el berilio, todo eso. Y asociada a fármacos. Entre ellos destaca la miodarona, por ejemplo, que también causa una enfermedad pulmonar intersticial difusa. De otras formas mucho más raras está la linfangioliomatosis, histiocytosis de células de Langerhans, proteinosis alveolar, neumonía sinefílica, que estas son muy raras. Así que al final les puse en negrita las importantes. La fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, las neumoconiosis, y también con la genopatía y fármacos también son importantes, que hay que tenerlas en cuenta, pero estas son las 4 más importantes. Así que eso. Siguiente, por favor. Y esta es la radiografía de silicosis, avanzada realmente, porque la silicosis, así
como no complicada, por decirlo de una forma, tiene un patrón nodular, o sea, micronodular, son nódulos chicos que están en todo, que están en todo lo que es todo el campo pulmonar, pero cuando ya es avanzada, está tan fibrosado y tan comprometido el campo pulmonar que se forman masas fibróticas. No son nódulos, sino que los nódulos como que confluyen, se forman grandes masas fibróticas mayores a 1 centímetro de diámetro, como las que vemos acá. En la primera radiografía vemos todo, o sea, sobre todo en la parte superior vemos varias masas, al menos 4. En la de la derecha vemos varias masas a lo largo de todo el campo pulmonar, entonces estas son masas de fibrosis. Y eso es una silicosis complicada. No crean que todas las silicosis son así. Pero esto es una silicosis de larga data, muy afectado el parénquima, el paciente, muy afectado su respiración. Así que esto. Y el problema de las neumoconiosis es que se presentan o se manifiestan así clínicamente cuando ya están muy avanzadas y cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, llega el paciente, trabajó toda su vida en minería o trabajó toda su vida en construcción, pero como ya es un paciente añoso, jubilado, llega, le consultan como, ¿qué hace? ¿Cuál es su ocupación? Y le dicen, no, estoy jubilado. Lo dejan así. Pero si le preguntamos, ¿a qué se dedicó? No, trabajé 30 años en la construcción justo en la época de la MED. Entonces, cambia completamente el panorama. Entonces, por eso, en la neumoconiosis, es muy importante la ocupación. Lo más probable es cuando llegue el paciente le parece que es jubilado, pero pregúntenle qué hizo. ¿Ya? Entonces, siguiente. Ya, una pregunta sobre la anterior, la pregunta anterior. Ya. Entonces, la pregunta 6 y la última. Paciente de 25 años, hospitalizada, mujer, por neumonía adquirida en la comunidad hace 4 días. Evoluciona con disnea, dolor de tipo pleurítico y tos seca. El examen pulmonar, hay disminución del murmullo pulmonar y vibraciones vocales en la base del pulmón derecho, con matidez a la percusión en la misma zona. Es una radiografía de tórax que se muestra abajo, que es el que está ahí. Y respecto a esta paciente, ¿qué afirmación no sería correcta, o la menos correcta si le quieren poner de una forma? A, la paciente presenta una limitación ventilatoria restrictiva. B, lo más probable es que tenga una relación de proteínas pleura-suero mayor a 0,5. C, o sea, esto significa que en la pleura hay más de la mitad de la concentración de proteínas que en el suero. La condición de la paciente se explica por un aumento en la presión hidrostática capilar de la pleura, los capilares de la pleura. Y D, no sería lo más esperable encontrar un predominio mononuclear en el líquido pleural. ¿Ya? Entonces, les doy un segundito para que la piensen, para que vean la historia, vean la radiografía y piensen su respuesta. Ya. Entonces, partamos de lo más simple. En la radiografía, ¿es normal? No, Ya. ¿Qué tiene de anormal? en el pulmón derecho se ve una zona radio opaca, creo que se ve. Claro, radiopaga. Y, No estoy segura si es un derrame, pero como por la curva. claro, al una final, zona. ¿qué es lo distintivo del derrame? Que así, un derrame líquido, obviamente. La Que curva así, de Damaso, ¿no? claro, sí, la curva de Damaso es importante, pero antes de la curva de Damaso, o sea, un líquido, un derrame mínimo, por ejemplo. Pero ¿cómo sabemos que hay un derrame ahí? Por la como al percutir, puede ser. No, no, en la radiografía, en la radiografía. ¿No era eso de la pérdida de uno de los recesos? Exactamente, la pérdida de los recesos costofrénicos, porque al final, en el pulmón izquierdo, por ejemplo, no sé si me podrías ponerlo con el poner, pero está como ese receso costofrénico bien bonito en el pulmón izquierdo, esa como esquina del pulmón, por decirlo así, pero en el pulmón derecho, o sea, no se ve, porque hay un derrame pleural. Y claro, al final el pulmón tiende a mantener su forma
entonces se forma esa curva de Damoiseau cuando con derrame pleural líquido exclusivo. Porque al final esa curva se puede perder, por ejemplo, y se vuelve plana cuando tenemos, por ejemplo, un hidroneumotórax, que es líquido y aire al mismo tiempo. Se pierde, o sea, y se vuelve como plana el límite del pulmón. Pero ese no es el caso, tenemos una bonita curva de Damoiseau. Entonces, ¿estamos claros que tiene un derrame pleural? ¿Ya? Entonces, recordemos que el derrame pleural va a tener una limitación ventilatoria restrictiva. Entonces, la A es correcta. Ahora, veamos el contexto de esta paciente. Es una paciente que está hospitalizada por una neumonía adquirida en la comunidad, que evoluciona con este derrame pleural. Entonces, o sea, ¿cuál es la causa más probable de este derrame pleural? Solo con la historia que o sea, ¿qué se le ocurre? O sea, paraneumónico, ¿qué es eso? Exactamente. O sea, al final, si está hospitalizada por una neumonía, que evoluciona con un derrame pleural, lo más probable es la neumonía sea la causa. Entonces, sí, un derrame paraneumónico. Ahora, el derrame paraneumónico es un exsudado o un trasudado. ¿Saben lo que es un exsudado y un trasudado? De casualidad. Lo pasamos, pero no me acuerdo, así que un repaso estaría bueno. Ya, sí, el repaso viene después, pero entonces, en un derrame paraneumónico, y sobre todo en un derrame unilateral, uno lo que primero que piensa es que un exsudado. Vamos a ver después por qué. Pero los exsudados no son por alteración de las leyes de Starling, o sea, no son por presión hidrostática, por presión oncótica, no, son por otra cosa que es por aumento de la permeabilidad capilar. Entonces la C tampoco es, porque un aumento en la presión hidrostática capilar pleural lo que va a causar es un ultrafiltrado del plasma, y eso es un trasudado, que es típico, lo vamos a ver después, pero es típico en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis, en el síndrome nefrótico, en cosas más sistémicas, ¿ya? No tanto en problemas locales. Ya. Entonces, ya, la C era la incorrecta, porque el exsudado, y en este caso el derrame paraneumónico, es por un aumento de la permeabilidad capilar. Permeabilidad. O sea, como es una inflamación, o sea, es una inflamación, de cuenta. Y como aumenta la permeabilidad capilar, o sea, las células que forman el endotelio se separan, pasa el líquido plasmático con sus proteínas, con sus células. Entonces, es un... siguiente, por favor. Siguiente. Después volvemos. Entonces, un exudado es un líquido rico en proteínas y células, que pasa todo, o sea, no se filtra un poco. Que resulta, entre otros mecanismos realmente, porque son varios, pero generalmente un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ya? Eso es un exudado. Y un trasudado, un líquido pobre en proteínas y células, que resulta de la ultrafiltración del plasma, recordemos un poco de fisiología. Por ende, su formación depende de las leyes de Starling, ya sea un aumento de la presión hidrostática capilar, una disminución de la presión oncótica capilar, un aumento de la presión oncótica intersticial, o sea, básicamente el juego de las presiones según la ley de Starling, eso causa el trasudado. Por ejemplo, tenemos una hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico, eso disminuye la presión oncótica capilar, que va a causar un trasudado. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva o una cirrosis hepática va a causar un aumento de la presión hidrostática capilar y por ende un trasudado, generalmente bilateral, porque es sistémico, ¿ya? Es bastante raro que un trasudado sea unilateral, es que es una cosa sistémica lo que lo está causando. Entonces aquí tenemos las causas de trasudado pleural: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico por hipoalbuminemia principalmente, enfermedad renal crónica, diálisis peritoneal, que eso es al final porque parte del líquido peritoneal
pasa a la cavidad pleural, por sudado. También TEP, por un aumento de la presión hidrostática capilar. Las causas de exudado pleural, infecciones, ahí está el paraneumónico, también está la TBC, la de tuberculosis, neoplasias, principalmente por una obstrucción del flujo, o sea, una obstrucción de los vasos linfáticos, por células neoplásicas, que eso va a causar que, claro, no se pueda absorber el líquido de la cavidad pleural y se acumule y eso es un exudado. También por colagenopatía, lupus, artritis reumatoide, abscesos hepáticos, pancreatitis, perforación esofágica que drene hacia la cavidad pleural, etc. Ahora, algo importantísimo, que eso tiene que aprendérselo y que se quede en su memoria, ojalá para toda la vida, son los criterios de Light, que son 3 criterios bastante fáciles y bastante lógicos también, que son los criterios de un exudado. Entonces, si el líquido pleural, si yo hago una toracocentesis, si yo meto una aguja y le saco un poquito de líquido del derrame, y después de hacer un análisis y mido todas las cosas que tengo que medir, tengo que aplicar estos criterios. Y si está presente alguno de estos 3 criterios, es un exudado. ¿Ya? Ahora, también hay otras formas de saber si es un exudado o no. Hay formas bastante obvias. Por ejemplo, si yo agarro el líquido y está turbio, no va a ser un exudado, va a ser un exudado. Pero estos criterios son 3 criterios objetivos que se hicieron y que son muy buenos para poder determinar, esto es un exudado. ¿Ya? Entonces, el primero es la concentración de proteínas, la relación entre la concentración de proteínas de la pleura, el líquido pleural, y el suero, o la sangre, es mayor a 0,5. Entonces, ¿qué nos dice esto? En un trasudado, la concentración de proteínas de la cavidad pleural va a ser menos de la mitad que la de la sangre. Entonces, obviamente, eso también nos dice, cuando hago una toracocentesis, tengo que sacar sangre y tengo que hacer un análisis de sangre para poder comparar los parámetros. Entonces, si yo tengo 6, la concentración 6 gramos por decilitro de proteínas en sangre, tengo 4 en el líquido pleural, es un exudado, porque tengo más de la mitad y eso es un criterio de Light positivo. ¿Ya? Entonces, como para términos prácticos. También LDH, que es la lactatodesidrogenasa, que también se mide en la líquido pleural y en la sangre. Una relación de LDH, pleura, suero, mayor a 0,6, también es un criterio de Light positivo para exudado. O un LDH en la pleura mayor a 2/3 al LDH en el suero. No el valor normal en el suero, porque eso es una pregunta trampa que generalmente la ponen en los certámenes. Es la medición que yo hice en la sangre del mismo paciente de LDH en la sangre. Mayor a 2/3, o sea, si en la pleura hay más de 2/3 valor en la sangre, es un criterio de Light positivo para exudado. ¿Ya? Esto es importante. No es el valor normal, es el valor que yo medí en el paciente. ¿Ya? Entonces, esto es exudado y trasudado. ¿Alguna pregunta? Que es muy importante que entiendan la diferencia entre los dos, que la puedan explicar, que la entiendan. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos quedó claro? ¿Que repita? No entendí la parte de cómo era la trampa que ponen en las pruebas. Ya, que generalmente una pregunta trampa que yo he visto en varias de mis pruebas, controles, es que dicen, un criterio de Light positivo o un exudado es el que tiene o sea, LDH en la pleura mayor a 2/3 el límite superior normal del LDH en la sangre. Eso está mal, porque el verdadero criterio de Light, este que vemos acá, que es que en la pleura haya más de 2/3 del LDH medido en el paciente, en la sangre del paciente, ¿ya? O sea, yo agarro la sangre del paciente, la analizo, mido el LDH, calculo cuántos son 2/3, y si en la pleura hay más de eso, es un exudado. Pero no el límite superior normal, no lo que yo medí en el paciente. ¿Ya? Entonces, volver a la anterior, por favor. Ya, entonces haremos un poco de ocupación pleural, ya que estamos en esto. Estamos en patrones restrictivos. Una ocupación pleural, como dice su nombre,
la ocupación de la cavidad pleural, o sea, del espacio pleural por cualquier cosa. Generalmente lo más frecuente es por líquido, que es el derrame pleural, y por aire, que es el neumotórax. ¿Ya? Entonces, por líquido, ese líquido puede ser serofibrinoso, por ejemplo, el derrame pleural, los derrames pleurales como normales, como los típicos, para neumónico, neoplásico, por TBC, o sea, todo lo que sea por líquido normal, por decirlo de una forma. Bueno, cuando explique los demás, se va a entender por qué digo normal. Porque también está el empiema, que es cuando se ocupa por pus, que generalmente el líquido se sobreinfecta por bacterias piógenas, y eso causa que se acumule pus en la cavidad pleural. Hemotórax, que es por sangre, que puede ser por un trauma que hace que caiga, o sea, que entre sangre a la cavidad pleural, pero generalmente lo que tenemos que pensar, o mal pensar, cuando vemos un hemotórax es un cáncer. No es normal que haya sangre en la cavidad pleural. Kilotórax es linfa, generalmente por la rotura del conducto torácico hacia la cavidad pleural. ¿Ya? Por aire, el neumotórax, típico, puede ser simple, complicado, secundario, espontáneo, atención. En el apunte está bien explicado la clasificación, pero por aire, neumotórax. Y por sólidos, que es el menos frecuente, pero que igual es importante, están los cánceres, mesotelioma, que dijimos que es el cáncer de la pleura, metástasis, implantación de la metástasis en la pleura, y contenido abdominal también, con una hernia diafragmática, que eso es raro y completamente drástico, porque al final el intestino se te mete hacia la cavidad abdominal y te colapsa un pulmón, porque y es peligroso no solo por eso, sino también porque te puede estrangular el intestino, o sea, es terrible. Pero entonces eso también hay que tenerlo presente, porque si tenés un pulmón totalmente colapsado, o sea, que la radiografía se ve completamente blanco una mitad, además de un derrame pleural masivo, también tenemos que pensar, mal pensar, que puede que haya esos intestinos lo que está metido ahí. Y claro, ahí tenemos que hacer un TAC, etc. Pero claro, puede darse ese caso. Y también otra cosa importante, que también está en la pregunta, o sea, realmente que lo he enunciado, la radiografía, no, pero el examen físico de ocupación pleural es importantísimo, porque solo con el examen físico ya puedes saber si está ocupada la pleura y lo más probable con qué está ocupada. ¿Ya? Entonces, puede ser por líquido, aire o sólido. Entonces, las vibraciones vocales están reducidas en la ocupación por líquido y por aire, y por sólidos pueden estar normales o aumentadas, porque recordemos que los sólidos, pensemos también en la neumonía, la condensación, todo eso, que los sólidos transmiten mejor, por decirlo así, el sonido. Entonces las vibraciones vocales van a estar normales o aumentadas en una ocupación por sólido. La percusión va a ser mate en líquidos, o sea, va a ser un mate que no se van a confundir. Va a ser timpánica con la ocupación por aire, o sea, el neumotórax. Y en sólido va a ser mate donde esté el sólido, pero no es tan claro, o es más difícil pesquisarlo, por decirlo así, que el líquido, porque el líquido está en todo el espacio, por decirlo así, en todo el espacio que está ocupado. El sólido es una masa. Y la auscultación, toda va a estar el murmullo pulmonar reducido. Pero el neumotórax tiene como la característica que el murmullo pulmonar está muy reducido y hasta abolido. O sea, yo no voy a escuchar nada cuando el paciente respire. Y también en el derrame pleural está la egofonía, que es como el balido de cadáver que le dicen. Yo nunca he escuchado uno, pero en la literatura está. Entonces, el examen físico es muy importante para poder distinguir. Entonces, ¿puedes regresar a la pregunta, por favor? ¿No? La anterior. ¿Hola? ¿Sí? ¿Puedes regresar a la pregunta, por favor? A la anterior. Ya, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Ya, entonces, como consolidación, limitación ventilatoria restrictiva, sí. Relación pleura-suero mayor a 0,5, sí, porque pensamos que es un exudado. Y acá, esta última,
o sea, no puso una diapositiva, pero también importante recordar que el exudado PAT va a ser abundante en células, que eso es como parte de la definición de exudado. Pero es importante saber qué células. Entonces puede ser un predominio polimorfonuclear, llámese neutrófilo, más probable, o un predominio mononuclear, llámese macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. Entonces, de un predominio polimorfonuclear, lo que nos está hablando es un trastorno agudo. Por ejemplo, este caso, para neumónico, lo más probable es un predominio polimorfonuclear. También por infecciones agudas, etc. Y mononuclear es por un trastorno crónico. Ahora, si tenemos un predominio mononuclear, lo que tenemos que pensar al tiro, el 90% de los casos es así, es cáncer o tuberculosis. Muy raro que no sea por uno de esos. Puede que sea por un trastorno crónico que no sea uno de esos, pero lo más probable, si tenemos un predominio mononuclear, sea cáncer o tuberculosis. Entonces, en este caso, sería lo más probable polimorfonuclear. Entonces, está correcto decir que no sería lo más esperable encontrar un predominio mononuclear, porque estamos sospechando un derrame paraneumónico agudo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Esta es la última pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? Quedó todo súper claro. Ya. Yo no sé qué apunte le subieron, pero el apunte que me subieron en mi año era como de 30 preguntas, pero es muy bueno y está bien resumido, así que les recomiendo que se lo lean. Es un apunte largo, tiene como 60 páginas. Ya, Yo creo que en bola es el mismo. ya, debe ser el mismo, pero muy recomendado, muy bueno. Pero mejor que las clases. O sea, la clase siempre manda. Eso es algo que, bueno, yo creo que en toda la carrera es válido. Creo que tiene como un poquito más de detalle que las clases, pero un poquito nomás. Sí. Que ahí los ayudantes metimos mano en esa punte. Por ejemplo, lo que me acuerdo que no está en la clase y está muy bien explicado en el apunte es la neumonitis por hipersensibilidad. Así que les recomiendo que se lean esa parte. Ya, bacán, muchas gracias. Ya, entonces voy a dejar de grabar.